Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quiero analizar, pues, junto a ustedes, un precioso video del padre Byron, en el cual, pues, el padre, pues, hace un análisis, yo creo que muy acertado, de un sacerdote muy famoso ya en las redes sociales, en esta plataforma, el padre Michel Rodríguez, o Rodríguez. Yo he sido bastante bombardeado durante los últimos meses por diferentes hermanos que me hacían llegar por WhatsApp, por correo electrónico, diferentes videos del padre Michel Rodríguez. Yo tengo mi opinión personal a tenor de las investigaciones que yo he podido realizar, como la puedes realizar tú, sobre la labor de este sacerdote y la opinión que tiene, pues, su obispo o el que era su obispo, ¿verdad? Sobre esas supuestas visiones, profecías, malos augurios, ¿verdad? Y yo tengo mi propia impresión. Pero muchísimos de ustedes, incluso una hermana, pues se enfadó un poquito conmigo porque yo le compartí varios videos. Entre esos, pues estaba el video que vamos a reaccionar hoy. Y yo le di mi opinión y también, pues, le di las razones por las cuales yo personalmente no creo en la sobrenaturalidad de esas visiones o profecías de ese señor. Pero bien, hoy vamos a ver la opinión de otro sacerdote, no la mía, porque quizás la mía, pues a nadie le importa, pero yo, bajo mi punto de vista y bajo mi juicio, pues yo di mi opinión a los diferentes hermanos que me escribían y me compartían esos videos. Así que vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos al padre Byron y vamos a ir pues escuchando atentamente a lo que él va diciendo. Bien, les invito a que hagamos primero un pequeño recorrido histórico, no a profundidad, solamente fechas importantes, desde la ordenación del padre Michel Rodríguez hasta el día de hoy, para que así también conozcamos por qué el padre ha estado en un lugar, en otro lugar, si es diocesano, si es religioso, si está trabajando en esta diócesis actualmente, en aquella otra, o no está trabajando como sacerdote. Bueno, veamos. El padre Rodríguez, según se sabe, por lo menos hasta donde yo he podido consultar, fue ordenado sacerdote el año 1989. Desde esta fecha hasta 1996 permanece en la diócesis Hertz-Moswani. En 1996 va a Montreal y quiere ser sacerdote sulpiciano, es decir, que quiere entrar a una comunidad religiosa. En el año 2011 va a Amos, Quebec, a una fraternidad el 1 de agosto del 2011. Es decir, que el 1 de agosto de 2011 quiere él formar una fraternidad sacerdotal. Dicha comunidad se concretiza, según sabemos, por lo menos de una carta de un obispo, ¿no? Se concretiza en el año 2015, donde funda San José Benito Labre, una asociación sacerdotal como una especie de comunidad. Sin embargo, todavía él permanece diocesano, porque también, según una carta de otro obispo, nos dice que él todavía sigue incardinado en su primera diócesis. Aun cuando él ha ido a un lugar para ser sulpiciano, luego cuando va a Amos, igual él sigue siendo sacerdote diocesano incardinado en esa otra diócesis, ¿no? En Moswani, ¿no? En el año 2016 renuncia a su cargo para atender 3 pequeñas parroquias. Antes tenía la atención de una parroquia un poco grande, pero luego quiere reducir su trabajo pastoral atendiendo a 3
capillitas para que desde allí él pueda continuar con su trabajo o con su formación de estos nuevos miembros de esta comunidad de San José Benito Labre, ¿no? Entonces entiende las motivaciones y el deseo del padre, concentrarse más en esta nueva obra que ha iniciado. Por ello reduce su actividad pastoral en la diócesis últimamente mencionada, en Amos, Quebec. En el año 2017 comienza a dar retiros espirituales en Estados Unidos y en el año 2019, con la situación del COVID, se comienza a hacer más frecuentes sus salidas a realizar estas predicaciones, esos retiros espirituales. Y desde el año 2019, en el contexto Me parece bastante curioso que después de haber pasado por esa dichosa pandemia, que él se hiciera más activo. Porque si algo es el padre Michel, bajo mi punto de vista, es un sacerdote catastrofista. Un sacerdote que todo, todo lo que te pueda decir, todo va a ser pues a base de catástrofes, calamidades, etcétera. Y eso llama muchísimo la atención. Y creer solamente en eso, pues desvirtúa el mensaje de Cristo, porque no lanza finalmente un mensaje de esperanza, un mensaje en el cual la victoria final sea la de Cristo, sino que se basa todo en un mensaje de miedo, tienes que hacer esto porque va a ocurrir lo otro, tienes que construir un refugio porque los que estén en ese refugio serán los que se van a salvar, tenéis que hacer tales cosas, ¿verdad? Y todo bajo un prisma un poco catastrofista. Todos los videos, todas esas revelaciones que luego no se cumplen, ¿verdad? Y yo me la he tenido que ver con personas que decían, no, no, es que después de rezar el padre Michel, pues esa catástrofe pues no ha llegado, porque esa oración ha tocado el corazón de Dios y Dios se ha arrepentido de esa catástrofe. Bueno, por esa regla de tres, entonces todos podemos ser profetas, porque si yo lanzo ahora una profecía, pues digo que va a caer un meteorito en no sé qué ciudad, y yo digo que he rezado porque no se ha cumplido, claro, y pues así nunca voy a estar equivocado, ¿verdad? Nunca me voy a equivocar, porque si rezo y Dios se arrepiente del castigo, pues siempre va a haber esa sombra de la duda, ¿no? Si lo que yo dije era cierto o era falso, ¿verdad? Juega con esa ambigüedad. Pero bien, vamos a ir oyendo al padre Byron, porque es muy interesante cómo va a ir desarrollando todo este tema. de la pandemia, hasta el día de hoy, él permanece incardinado en la primera diócesis que mencioné, sin embargo, no tiene oficio, es decir, que no tiene una misión concreta dada por la diócesis. Lo único que se sabe es que se encuentra viviendo en un lugar, en una diócesis concreta, la cual no es su diócesis en la cual está incardinado y sin embargo allí está viviendo, ¿no? Entonces, esa es la situación del padre en sus movimientos, digamos, de locaciones y también de sus actividades. Actualmente, según se sabe, su mayor apostolado ha consistido en dar esos mensajes que se han vuelto muy virales en las redes sociales. Seguramente tiene más actividades que desconocemos, pero por ahora no tiene oficio. Es un sacerdote que no tiene una misión dada desde una diócesis, desde un obispo, y que si se sabe que ha fundado o ha comenzado este movimiento, asociación de sacerdotes, sin embargo, no se conoce mucho al respecto, por lo menos no es público, ¿no? O hasta donde yo he podido consultar. Como segundo punto, veamos qué es lo que los obispos de estas diócesis han dicho al respecto del padre Michel. Este es un punto muy importante, porque ni yo ni tú tenemos las competencias para decidir o creer lo que un sacerdote debe de hacer o no debe de hacer. Porque incluso muchos hermanos me han escrito y incluso atacaban al obispo. No es que lo persiguen porque Satanás pues lo odia y entonces pues no. Un sacerdote diocesano o religioso se somete a la iglesia.
si es un verdadero sacerdote y todas esas revelaciones son ciertas y no ha caído en una especie de fanatismo, se debe de someter en última instancia a lo que diga su obispo, ¿verdad? Hemos podido ver, por ejemplo, en la vida de Padre Pío. Siempre por lo mismo, ¿no? Pero es que es mi santo, al que yo, pues, amo, ¿no? Padre Pío fue perseguido ferozmente por la iglesia. Luego finalmente se le levantó ese castigo, ¿no? Él no podía confesar, no podía celebrar misa, tenía que estar recluido, porque decían que era un falsante. Padre Pío era un falsante para muchísimos dentro de la iglesia. Y él se provocaba los estigmas y estaba creando pues revuelo entre los feligreses. Y Satanás, que es muy astuto, pues engañaba, metía esa sombra de la duda en ese trabajo pastoral de Padre Pío. Cosa que en este caso es al contrario. Ahora vamos a ver las opiniones de los obispos que han estado pues realizando pues esa labor de vigilancia, porque recordemos que los obispos, los episcopos, son los vigilantes. Los vigilantes de qué? De la doctrina. Ningún sacerdote se debe salir, ¿verdad? De esa guía de su obispo. Se debe de someter al obispo, a lo que él diga. Y vamos a ver lo que el padre Byron va a ir desarrollando. Para ello tenemos que remitirnos a una carta pública de Monseñor Giles LeMay, obispo de Amos, Canadá. El 25 de marzo de 2020, escribe: mientras estábamos en una pausa por el COVID-19, el sitio web de Countdown to the Kingdom publicó 8 conferencias que el padre Michel Rodríguez había dado en California en noviembre de 2019, donde se le presenta como el apóstol de los últimos tiempos y un exorcista oficial de la iglesia. Yo declaro que no. Ojo, ojo lo que va a decir el padre Byron. Él se presenta como apóstol de los últimos tiempos y como exorcista. Ojo, él ya se va poniendo pues medallitas, títulos, ¿no? Para que la gente lo tengan pues eh, con admiración, ¿no? Porque ¿quién no admira a un sacerdote que viene con ese currículum? Apóstol de los últimos tiempos, es exorcista, es tal cosa, ¿verdad? Esas etiquetas que al final pues le va a dar entre los feligreses cierto caché, cierto caché. Y es lo que él busca, es lo que él busca. Y eso me parece una falta de humildad y de sometimiento, ¿verdad? A quien se debe de someter, que es su propio obispo, que finalmente lo deja todo bastante claro. Nunca fue nombrado exorcista oficial de la diócesis de Amos, ¿Cómo, padre Byron? ¿Qué acaba de decir? California, en noviembre de 2019, donde se le presenta Escucha, como el apóstol de los últimos tiempos y un exorcista oficial de la iglesia. Yo declaro que nunca fue nombrado exorcista oficial de la diócesis de Amos. ¿quién miente aquí? ¿Quién miente? ¿El padre Michel o el obispo? El obispo es el que nombra para esa tarea pastoral al exorcista. Y el obispo dice que él no sabe nada, que él no ha nombrado al padre Michel, pues, de exorcista. Entonces te hago una pregunta a ti. Tú que eres una persona inteligente y que usas la cabeza, ¿verdad? Porque para algo Dios nos la dio. Si ese señor va engañándote y el obispo, pues finalmente le quita la máscara públicamente, ¿por qué quieres seguir tú a ese sacerdote que en principio, al menos ya es mentiroso? En principio ya es mentiroso. Y eso me parece muy grave, que una persona aproveche su estado como sacerdote, como eclesiástico, y esté engañando a la gente, diciendo que soy el apóstol de los últimos tiempos y que soy exorcista. ¿Quién te nombró? Porque tu obispo no.
Y si no te nombró tu obispo, nadie más puede. Fue esos aires, ¿no?, de grandeza que queremos tener a veces las personas y nos queremos, pues, poner esas etiquetas para que la gente, pues, nos mire bastante bien, ¿no? Fíjate, Michelle Rodríguez, un sacerdote exorcista, ya eso, pues, a ti y a mí nos crea interés. A mí por lo menos, pero cuando sea un sacerdote debidamente, que haya recibido esa misión por parte de su obispo. No porque se lo invente, ¿verdad? Para engañarte y para llamar tu atención. Entonces aquí resulta algo un poco extraño, ¿no? Por lo menos. Continúa el obispo. En la presentación del padre Michel Rodríguez, en el mencionado sitio web, apareció esta declaración. El padre Michel Rodríguez recibe el apoyo total de su obispo y todas sus locuciones y visiones se someten a la aprobación de su ordinario local. Es decir, que está diciendo, por lo menos en ese sitio web, que según se sabe, está aprobado por el padre Michel, que el padre Michel tiene toda la aprobación de su obispo en cuanto a locuciones y visiones, ¿no? Y lo que dice el obispo es que, sorprendido e indignado, escribí lo siguiente al padre Rodríguez el 21 de abril de 2020. ¿Qué es lo que le escribe el obispo al padre Michel? Estoy muy molesto y me siento traicionado por esos comentarios, ya que jamás los aprobé. Por lo tanto, le pido que corrija esa falsedad en dicho sitio. Todo esto que está leyendo el padre Byron, yo pude constatar y pude hallar esas mismas pruebas que el padre Byron está dando. Es fácil, es fácil. Simplemente tienes que darte a la tarea de investigar un poco. Y si investigas, y si investigas, llegas al fondo de las cosas, al fondo. Y vas a darte cuenta cuando una persona, o un sacerdote en este caso, tiene aún más gravedad por ser sacerdote, ¿verdad? Y te darás cuenta si la persona va de buena fe. Y si no va de buena fe, yo rechazo de plano ese sacerdote, llámese Michelle Rodríguez o llámese quien sea. Porque yo me someto a la iglesia y me someto a lo que diga mi obispo. Y si el obispo, pues, lo está mandando, pues, hacer otro tipo de tareas y él se da a otras, pues, el tema, pues, está claro, ¿verdad? También quiero ser informado de cómo y cuándo se hará esto. Quiero dejar claro que estoy absolutamente en desacuerdo con las profecías que ha anunciado en dicho sitio. Por ejemplo, la situación de la advertencia, los días de la oscuridad, la era de la paz, el castigo, la tercera guerra mundial, la guerra nuclear que había profetizado para el año 2020, la construcción de refugios. Fíjense, el padre Michel Rodríguez, y lo está diciendo en ese escrito su obispo, en 2020 vaticinó, profetizó que llegaría la tercera guerra mundial. ¿Ocurrió? Porque si ocurrió yo no me enteré. Yo no me enteré. Y el obispo está desautorizando todo ese tipo de profecías que este señor ha dado. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo le creo el mensaje del Evangelio, en el cual sí, vamos a vivir grandes tribulaciones. Eso no hace falta que me lo diga a mí nadie, ningún profeta. Eso ya salió por las bocas de Jesús. Y vamos a vivir tribulaciones. Pero ¿cuál es el mensaje? No os preocupéis. Yo he vencido al mundo. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Entonces, ¿qué voy a temer? Jesús está con nosotros hasta el final de los tiempos. ¿Que van a suceder cosas? Por supuesto, como han ocurrido siempre. Guerras, rumores de guerras, pandemias, enfermedades, eclipses, ¿verdad? Y seguimos aquí
Que haya un terremoto no quiere decir que el Señor vaya a aparecer de repente entre las nubes. Hay diferentes señales que también se deben de dar. No solamente todos esos cataclismos, ¿no? Toda esa tragedia que vaticina este Señor. Por eso, siempre firmes con la iglesia. Siempre apegados a nuestro obispo. Aquel sacerdote que se sale del tiesto, ese sacerdote, por mi parte, ya no tiene autorización ninguna ni tiene potestad conmigo. Si mañana el sacerdote que de mi parroquia comienza a hacer un trabajo parecido al de este señor, al de Michel Rodríguez, pues yo no voy a seguir a ese sacerdote. Y más si está mintiendo y calumniando a su superior, que es el obispo. Por eso, si eres un católico maduro, si eres un católico serio, que no estás buscando pues nuevos alicientes a tu fe, como decía San Pablo, que al final de los tiempos pues nos vamos a ir en busca de novedades, de cosas, ¿verdad? Pomposas, cosas espectaculares, ¿no? Bombas, guerras, profecías por doquier. A mí eso no me aporta nada a mi vida de fe. No me aporta nada. Siempre deseamos, ¿verdad? Hay un morbo especial con todas esas historias apocalípticas. Yo, sin embargo, no me baso, mi fe no se basa en profecías de nadie, de nadie. La iglesia no nos obliga a creer en ese tipo de revelaciones privadas. Sí, la iglesia puede decir, fíjate, no tenemos nada en contra, puede ser incluso bueno leer esas profecías, conocerlas, pero a mí la iglesia no me obliga. Y como no me obliga a creer en ese tipo de revelación pública, pues yo no creo. Y si puedo estudiar una revelación o una profecía, pues puedo estudiarla. Porque me llame la atención, porque quiero aprender qué es lo que se dice en ese mensaje, pero eso no va a aportar nada a mi vida de fe. Porque la revelación, ¿verdad? Ya se cerró. No va a haber novedades. La revelación con la muerte de Juan terminó. Y a partir de ahí, pues la iglesia desarrolló toda esa teología, todo ese depósito de fe que recayó en los apóstoles. Por tanto, que nadie os meta el miedo en el cuerpo. El Señor te dio la victoria, ¿verdad? Y Él venció al mundo. Entre otras cosas. Esto es lo que quiero responder a la gente que me pregunta. Es decir, que el obispo, lamentablemente, o quizá, gracias a Dios, está en total desacuerdo con estas visiones, locuciones, revelaciones privadas. Se han hecho las correcciones en dicho sitio web, dice el obispo. Desafortunadamente, la falsa declaración sigue presente en el libro de Christine Walkins, The Warning, Testimonios y Profecías de la Iluminación de Conciencias. Así es. Ese libro que tiene muchísimas ventas, sobre todo en Amazon, Christine Watkins, sobre el gran aviso, la iluminación de conciencia. Y hace poquito una hermana, eh, pues, me estuvo comentando sobre este tema, ¿no? Eh, y quería hacer conmigo algunos tipos de colaboraciones sobre el tema del gran aviso, la iluminación de conciencia. Y yo, hermano, con el corazón, con la mano en el corazón, yo le tuve que hablar a esa hermana y decirle, hermana, yo no creo ni tampoco voy a fomentar aquí en mi canal cosas que vayan a confundir a mis hermanos. No creo en la iluminación de conciencia. No creo en ningún aviso. ¿Por qué? No hay un atisbo de eso en la Sagrada Escritura. Un gran aviso. ¿No decía el Señor que Él vendrá como un ladrón en la noche? ¿O un ladrón en la noche te da un gran aviso? ¿Me lo explicas? Imagínate que yo mañana quiero robar la casa de enfrente. Y yo antes de ir a robar, aviso a mi vecino. Vecino, voy a ir mañana a tal hora, voy a ir así vestido y voy a hacer en tu casa tal y tal cosa. Y me voy a llevar
todas tus cosas. Entonces yo voy a esa hora y me llevo todo. No, no existe esa doctrina dentro de la teología católica. Si existe, por favor que venga alguien y me lo explique. Mira, José Manuel, fíjate, en aquel documento un papa dijo tal cosa, o fíjate, en la Biblia, mira, aparece aquí, aparece allí, pero yo no conozco nada, veo algo como extraño, ajeno, todo ese tipo de cosas dentro de la doctrina católica. No encuentro la manera de casar esa doctrina con lo que ya tenemos en la iglesia. No se puede. Por eso San Pablo, como he dicho antes, nos vamos a ir detrás de novedades. Y el depósito de la fe no admite novedades. Es decir, que hay un libro del que también se ha hablado bastante, está en inglés, también me parece que ya hay en español, que tampoco se recomienda mucho este libro porque es una especie de colada de diferentes revelaciones, ¿no?, privadas. Y entonces en este libro todavía permanece que el obispo aprueba lo del padre Michel, ¿no? Entonces el obispo está un poco todavía triste, digamos así. Es más, fíjate, no recuerdo el nombre del obispo, pero en ese mismo libro aparece un supuesto obispo católico que da o que hace su prólogo, hace el prólogo en el libro. Pero resulta que ese obispo no es católico, sino episcopal. O sea, entonces ya algo falla, ¿verdad? Si no ha habido un obispo, ¿verdad?, que quiera hacer un prólogo, pues entonces que debe haber algo extraño. Más adelante, en los próximos días, vamos a hacer un video sobre eso y vamos a sacar a la luz todas esas cosas extrañas de ese libro. Así que estate atento porque vamos a hablar de ese libro y lo vamos a decir todo alto y claro. Porque si bien es cierto, se ha sacado eso de la página web, sin embargo, se mantiene en este libro, ¿no? Continúa el obispo. Desde el 30 de junio de 2020, la residencia del padre Michel Rodríguez en nuestro territorio se ha convertido en su único vínculo con la diócesis de Amos. Es decir, que el único nexo que existe es porque vive en esta diócesis, en el territorio, ¿no? Renunció a ser miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores. También se retiró como sacerdote activo de la diócesis. Sigue siendo un sacerdote en la diócesis de Herts Mouse Wani, Ontario. En este momento, el correo postal es nuestro único medio de comunicación con él. Es decir, que solamente hay una comunicación escrita con el padre Michel y que sencillamente está inactivo como sacerdote. Bien, esto en cuanto a esa primera carta. Luego, unos días después, escribe una carta, publica también Monseñor Robert Borgon, obispo de la diócesis de Herts Mouse Wani, ¿no? Entonces, este último, que es de la diócesis de Amos, declara claramente lo que hemos leído. Y ahora veamos lo que dice Monseñor Robert. 9 de septiembre de 2020. En Canadá, todavía es diocesano entonces, dice el obispo, trabaja en la diócesis de Amos desde 2011, en esta diócesis de la cual el obispo dice que actualmente es inactivo. El padre Rodríguez incluso declaró que sus mensajes y profecías fueron apoyados por Monseñor Lemay, obispo de Amos, quien negó rotundamente tal apoyo. Entonces, ¿qué más claro lo quieres? ¿Qué más claro lo quieres? Un sacerdote que anda mintiendo, que dice tener profecías y dice tener el apoyo de su obispo y su obispo, pues rotundamente niega esas cosas, esas afirmaciones. ¿Tú vas a creer todavía en él? Eres, sinceramente, ¿eres un católico serio? ¿Te preocupas por tu fe? ¿Te preocupas por no contaminar tu fe? ¿No te preocupa salirte de la iglesia?
caer en cisma, porque si te opones a lo que a lo que enseña la Iglesia, a lo que un obispo determina que es falso, y tú sigues, ¿verdad? R en tu interior diciendo que no, que es el obispo el que persigue a Michelle Rodríguez, cuando este señor no para de mentir. Entonces ya caemos en una especie de fanatismo. Ya crees más a una persona o a un sacerdote más que a la autoridad de la Iglesia. Como dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, que en la Iglesia es el pilar y el baluarte de la verdad. Si tú no le crees a la Iglesia, ¿a quién le vas a creer? Vamos a imaginar que ese obispo pues le tiene manía al padre Michel Rodríguez. Vamos a imaginarlo. Pues un buen día se le haría justicia a Michel Rodríguez como se le hizo justicia a Padre Pío. Pero es que son varios obispos los que señalan al padre Michel Rodríguez como una persona que miente. Y hay personas que luego vienen en los comentarios y me hablan mal a mí, a mi persona. Pero ojo, yo no soy el que desautoriza a Michel Rodríguez, sino es en ese caso, su obispo. Yo soy simplemente un altavoz de lo que diga su obispo. Si tú te quieres meter conmigo, si me quieres, pues, insultar o lo que tú quieras, hazlo libremente, pero bajo tu conciencia. Unión con el obispo Lemay, expreso la total desaprobación y resaltan en el original en negrillas, ¿no? De los mensajes y profecías presentados por el padre Michel Rodríguez. También rechazo su afirmación de ser un exorcista oficial de la Iglesia. El padre Rodríguez actualmente no tiene ningún cargo o función pastoral en la diócesis de Amos ni en nuestra diócesis. Todavía, sin embargo, reside en la diócesis de Amos. Con todo eso tenemos claro que el padre Michel no cuenta, por lo menos, lamentablemente, con la aprobación y autorización de los dos obispos de las diócesis en las cuales él ha trabajado. En esto, por lo menos, ya tenemos claridad. Nosotros sabemos que cuando una persona tiene cuestiones de revelaciones privadas, cuestiones sobrenaturales, siempre se pone al servicio y a la disposición de un director espiritual y también, normalmente, si es alguien sacerdote, de su obispo, puesto que la obediencia es la regla suma, primaria, básica para un discernimiento adecuado y para que si eso es de Dios, entonces sea público. Normalmente, inclusive los santos son los primeros que dudan de sus revelaciones privadas, porque saben que el camino más importante es el camino de la pura fe. San Juan de la Cruz, por ejemplo, nos explica que inclusive tenemos que aprender a rechazar y a renunciar toda sobrenaturalidad para quedarnos solamente en la sencillez de la fe, que es la fe de los bienaventurados. Como Jesús dijo, dichosos aquellos que creen sin haber visto. Ahora, sin embargo, puede ser que sí sea un mensaje para la humanidad, pero si es para la humanidad, siempre tiene que tener obediencia, aprobación de la Iglesia. Actualmente, entonces sabemos que no existe esto en cuanto al padre Michel Rodríguez. Pero quizá uno puede decir, quizá está pasando por una tribulación, como le pasó al padre Pío, que bueno, lo hacían callar, que no le dejaban ejercer su ministerio. En cuanto al padre Michel, en cuanto a su persona, en cuanto a su vida moral, espiritual, por lo menos hasta el punto objetivo, pues se lo ve bien, ¿no? Pero ya en una situación más sobrenatural, una cuestión más de revelaciones, se ve que por lo menos no tiene mucho apoyo y que puede ser muy cuestionable la situación que él está actualmente liderando en cuanto a estas revelaciones y profecías. Y lo digo porque lamentablemente no ha habido como este discernimiento y cuando él había dicho que esto era avalado por el obispo, luego el obispo desmiente esto, ¿no? Entonces ahí no hay como muy buenas señales. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? El Papa Benedicto XVI dice en relación a estas cuestiones, hay que tener benevolencia crítica. Significa
que uno tiene que decir, bueno, puede ser real, puede ser verdadero, pero hay que ser crítico. Y para ello tiene que pasar por el discernimiento eclesial, definitivamente. Entonces, en este punto ha quedado como estancado este proceso del padre Michel porque no ha tenido esta colaboración, este apoyo, ayuda, discernimiento de parte de la iglesia. Hay otros puntos también importantes a tratar en relación a la parte doctrinal, a la parte teológica de las revelaciones privadas que ha tenido supuestamente el padre Michel, que gracias a Dios, un doctor en teología, estudió en Roma, es una persona para nada modernista o de esas que a veces uno escucha que no cree en cosas sobrenaturales. No, no, más bien es un sacerdote mariano y eso ya da una muy buena pista. Él ha hecho un análisis, una evaluación teológica de los mensajes del padre Rodríguez. Lo primero que hay que decir es que el padre Rodríguez tiene como ciertos puntos importantes en sus revelaciones privadas. Decía que en el año 2020 será el año de acontecimientos de gran tribulación. Segundo, hablaba de persecuciones de parte del mundo, de parte de el demonio, ¿no? A la iglesia, a los cristianos. Persecuciones a la iglesia por parte del demonio y a los cristianos. Desde el siglo I existe esa persecución. Quizás hoy en el siglo XXI la persecución no es a espada, no es tirarnos al foso de los leones, pero la persecución existe. Medios de comunicación, comunismo, ateísmo, socialismo. La iglesia sigue perseguida. Simplemente que el enemigo, pues, se disfraza de otras cosas. Pues antes, pues el cristiano era perseguido, pues, para darle caza. De ahí los mártires. Quizás hoy los mártires, más bien en Occidente, porque en Oriente los cristianos siguen muriendo mártires y mueren muy cruelmente. Pero aquí en Occidente quizás la persecución es diferente. Los medios de comunicación tergiversando mensajes del Papa, cuando ocurre cualquier caso o supuesto caso de abuso dentro de la iglesia, ¿verdad? Lo exageran, siempre pues atacan a la iglesia, tratan de menoscabar esa autoridad moral que tiene la iglesia en el mundo. Que eso es otro ataque que se está dando en el mundo a la iglesia y que incluso a veces los católicos caemos en esas trampas e incluso nos damos a la tarea de criticar a la iglesia antes de investigar y llegar al punto definitivo de la cuestión. Nos dedicamos también, como malos católicos, a criticar al Papa, a criticar a la iglesia. Oímos cualquier cosa mala de la iglesia y nos la tragamos y pensamos que es cierta. Y ese medio de comunicación quizás se inventó esa noticia. Y no tenemos esa benevolencia crítica, como dice el padre. ¿Vale? Yo escucho la noticia, la analizo y la investigo. Porque yo no quiero que nadie piense por mí, que nadie decida por mí qué es lo que es correcto en la iglesia o qué acto cometió la iglesia o qué acto no cometió la iglesia. Yo escucho, oigo, callo e investigo. Y no voy a permitir que ningún medio de comunicación pues me programe mi cabeza en contra de la iglesia. Luego hablaba también de los refugios marianos, que hay que construirlos para luego poder sobrellevar este tiempo que va a ser muy difícil, que son supuestamente 3 años y medio. Hablaba del anticristo, de la marca, del aviso, uniendo esto un poco a Garabandal también, y la reevangelización del mundo, una especie de iluminación de conciencia en la cual luego todos van a creer en Jesucristo y hay que evangelizarlos, y hay que reevangelizarlos. Bien, veamos. ¿Cuáles son algunos puntos que lamentablemente no cuajan del todo con la doctrina católica de esas revelaciones privadas? Primero, discernimiento negativo y decisión del obispo local del padre Rodríguez respecto a la autenticidad sobrenatural de los supuestos mensajes. Es decir, que los obispos
por lo menos 2 de ellos que han estado más cercanos a él no han aprobado. Entonces, en esto, cuando se habla en teología, ya sabemos que no es un buen augurio, que no es una que no es una buena señal. Y ahí, entran conflictos teológicos, porque si es que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo y siendo madre, maestra, defensora y también, custodia de esa situación de sobrenaturalidades, y no está como en sucesión de lo que se dice, ya es una cuestión que da mucho a pensar, ¿no? Segundo punto, exposición e interacción diabólica anormales durante la infancia. Se dice que el padre, Michel tenía ya muchas y fuertes, em, controversias con el demonio, ¿no? A tal punto de que llegaba a acosarle e inclusive tuvieron que incendiar su casa, la casa del padre Michel, cuando él era pequeño con su mamá, la incendiaron porque decían que ni siquiera un exorcismo o nadie ni nada podía sacar al demonio de allí. Luego afrontaba eso de una manera un poco extraña, se quemaba la piel, ¿no? Bueno, entonces hay unas cuestiones allí que resultan por lo menos em, extrañas, ¿no? Un poco extrañas en relación al Padre, ¿no? Luego, tercer punto, hay una afirmación teológica del Padre que dice, el Padre Celestial y yo, es decir, el Padre Rodríguez, somos uno. Es lo que él dice, ¿no? En uno de sus mensajes dice que el Padre y él son uno. Esto a nivel teológico, dicho por un sacerdote, tiene una repercusión demasiado grande, demasiado fuerte. Sabemos que esa expresión la ha dicho Jesucristo y se refiere a que Él es Dios. El Hijo es Dios igual al Padre. Entonces, si el Padre Rodríguez llega a esta afirmación, también es muy raro, ¿no? Cuarto punto, hay una afirmación teológica más que dice que el anticristo está en la jerarquía de la iglesia en este momento. Esto también es un poco extraño porque dentro de la interpretación espiritual, teológica, magisterial, inclusive de los padres de la iglesia, al respecto del anticristo, nunca se ha dicho que está dentro de la jerarquía, sino que más bien es una figura, un personaje más bien de talante social, político, público, que va a congeniarse, sí, quizá con alguien de la iglesia, ¿no? Pero que el anticristo sea parte de la jerarquía es algo muy nuevo, ¿no? Es como una reflexión teológica muy nueva que no concuerda con la tradición, por lo menos. Sin comentarios. Hay una afirmación teológica más, como quinto punto, errónea, que dice que existen demonios en el purgatorio, que él ha tenido una visión del purgatorio como 7 niveles y en el último, el de mayor sufrimiento, se encuentran los demonios atormentando a las almas del purgatorio. Eso tampoco corresponde a la doctrina de la Iglesia Católica. Totalmente. En el purgatorio, que es un estado, más que un lugar, no pueden estar los demonios. ¿Por qué? Porque el castigo o el trabajo que están pasando allí las almas, pues es el fuego misericordioso de Dios. Dice la Sagrada Escritura que Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Y consume pues todos esos reatos, todas esas faltas que no hemos podido retribuir en vida, pero que un demonio pueda estar en el purgatorio y castigando pues a esas almas, eso es una novedad y una mentira tremenda y que no tiene base ni sustento en el magisterio de la iglesia. Eso jamás lo dijo nadie, ni un santo, ni un padre de la iglesia. Nadie lo dijo. Tuvo que venir Michel Rodríguez pues a decirlo. Eso es un error teológico de un tamaño descomunal. Sexto punto, hechos aseverados incongruentes. Por ejemplo, que el Papa Juan Pablo II engañaba a los peregrinos con un falso papa. Dice que él estaba en Roma, en el Vaticano, y se encontró con el Papa Juan Pablo II, y el Papa Juan Pablo II le dijo que el papa que está allá, el que está saludando a la gente, el que bendice, es un falso papa que él pone.
El Papa Juan Pablo II supuestamente utilizaba un falso papa, mientras él podía hacer sus cosas en forma más privada o secreta, ¿no? Eso también es muy raro, muy, muy extraño, es realmente incongruente. ¿Quién puede creer ese tipo de cosas? Tú, hermano, hermana, que eres católico, que eres católica, ¿crees todas estas cosas? Todos esos inventos. Sinceramente, sinceramente, ¿crees en eso? ¿Crees que Juan Pablo II, pues, se buscó un doble, como si fuera a realizar una película de Hollywood, en el cual hay una escena peligrosa y colocan un doble? Mientras que el Papa, pues, está, pues, no sé, rezando el Ángelus en San Pedro y, pues, San Pablo II, pues, estaba, pues, no sé, estaba tomándose el desayuno plácidamente. Más o menos una especie de bilocación, ¿no? Una falsa bilocación. Fíjense que es totalmente incongruente todas esas afirmaciones e inventos, ¿verdad? Qué mente más retorcida, de verdad, para poder decir semejante cosa y más hablar así de un santo padre, de un papa, ¿verdad? Como séptimo punto, hay una afirmación más. Él dice, después del aviso, todo el mundo va a reconocer a Cristo. Esto tampoco es parte de, por lo menos, la revelación misma de Jesucristo, ¿no? Que siempre va a depender de cada uno de nosotros el encuentro con el Señor, como respuesta a su iniciativa, por supuesto, ¿no? Entonces, llegar a determinar que todos ya van a creer en la Iglesia Católica, en Cristo, en Dios, después de esta experiencia que van a tener, mm, hay que tener también un poco de cuidado, por lo menos a nivel teológico. Esto trae muchas interrogantes, ¿no? Y por último, un punto extra es que habla acerca de los animales que también van al cielo. Y eso tampoco es parte de la doctrina católica. Y él lo afirma. Todo esto aquí. A mí, personalmente, me gustaría que fuera cierto. Me gustaría, me encantaría. Soy un gran amante de los animales. Tengo un perro precioso. Pero lo que enseña la iglesia no es eso. No es eso. Lamentablemente, para mí, me gustaría, y yo sé que quizás muchos de ustedes que os gusten los animales y tengáis mascotas, pues quizás nos gustaría que eso fuera cierto, pero no es cierto. Eso es otra mentira, otro invento más del padre Michel Rodríguez, que yo creo que el padre Byron ya iba por la octava o novena afirmación falsa de este señor sin sumar todo lo que dijo y desmintió el obispo. Y todas las cosas que quizás no sepamos y también pues se haya inventado o haya estado enseñando pues en esos retiros espirituales que ese sacerdote pues realizaba. Aquí está basado en los mensajes y revelaciones privadas que él ha dado en este sitio web que antes les mencionaba y también en muchos otros sitios de internet que han tomado los mensajes del Padre y los han propagado, ¿no? Hagamos una pequeña conclusión. En cuanto al Padre Michel, pues sacerdote católico, actualmente inactivo, está habitando en una diócesis. El único vínculo que tiene con los obispos es manera de correo postal. En cuanto a su vida moral, todo muy bien, correcto. Espiritualmente también se lo ve feliz, contento, parece que tiene una buena relación también con Dios. Sin embargo, en este punto de las revelaciones privadas, hay muchas cuestiones que parece ser que nos lleva a la conclusión de que no hay que dar por hecho que son así. Es decir, que son reales, que son auténticas o que carecen de errores. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Quedémonos con la frase del Papa Benedicto XVI, una benevolencia crítica, es decir, bueno, esperemos, veamos qué pasa, no sé, pero hay que ser críticos. Y en cuanto a esos últimos puntos que he mencionado, pues hay bastante cosa que tratar y también esas cuestiones de haber dicho que era exorcista y no lo es, de haber dicho que tenía el apoyo y aprobación del obispo y que no lo tenía, y más bien tiene desaprobación de los dos obispos con los cuales él ha tenido una relación por su trabajo pastoral, ministerial.
Entonces, esto sí nos dice algo, hay que ser claros, ¿no? Y hay que tener entonces cierta crítica en relación a esto y no dar por sentado, porque muchas personas dicen, sí, ya cualquier revelación, sacerdote católico, entonces ya vamos a hacerle caso y lo que él diga. Hay que tener mucho cuidado. Sencillamente esto como advertencia para esas revelaciones privadas. El camino seguro y más importante es el camino personal de fe y comunitario eclesial, ¿no? Es decir, tener una buena relación con Dios, los sacramentos, la vida de gracia, los mandamientos, luego realizar alguna actividad también de penitencia, que siempre es importante para la vida ascética, la vida de austeridad, también de servicio. O sea, eso es lo más importante. Recientemente no pude investigar esto, pero había un mensaje que decían que también ha dicho el padre Michel, y era que quienes tienen el pesebre en la casa van a ser salvados. Bueno, son cosas, entienden, como demasiado llamativas, demasiado inclusive hasta el punto de catalogarse como morbo espiritual, ¿no? De que, ay, quiero ver ahora qué dice eso de acá, eso de acá. Así es. Últimamente habló acerca del catejo, ¿no? Que dice que como ya terminó el año de San José, entonces se va a revelar por fin el anticristo y entonces ya toda la gente está como conmocionada, ¿qué va a pasar aquí, acá? Hay que esperar. A ver, esperar en la fe y de una fe activa, ¿no? El fin del mundo puede llegar en cualquier momento. ¿Hay señales? ¿Se puede decir que está cerca? Sí, sí, se puede decir eso, como también lo dijo San Pablo, que estaba cerca, como también lo creían muchos otros santos, que pensaban que ya estaba llegando, ¿no? Puede ser que sí, en algún momento va a venir, eso sí, hay que estar preparados. Por eso hay que vivir cada día en esta perspectiva. ¿Qué pasa si hoy es el fin del mundo? Y viene el Señor a juzgarnos. ¿Qué pasa si es que ahora se revela el anticristo y comienza un relajo mundial? ¿Qué pasa si ahora esto otro? Lo primero es nuestra relación con Dios. Esto es lo más importante. Y el resto, pues que se acabe el mundo y que explote por los cuatro costados, nos vamos al cielo. Pidamos a nuestra Madre Santísima entonces estas gracias y yo sencillamente me despido de ustedes con la bendición y deseándoles que tengan una vida profundamente espiritual de conversión, de relación íntima con el Señor, para que estas cosas no sean solamente morbo espiritual llamativo, sino que se conviertan en una forma también de discernir lo que está pasando actualmente y quedarnos con aquello que nos sirva para nuestra santificación personal y también de toda la iglesia. Pues sí, el padre Byron pues, ha sido bastante claro, ¿verdad? No tengamos ese morbo espiritual. Quizás nos llama mucho la atención, ¿verdad? El tema de profecías, terremotos, guerra, fin del mundo, fin de los tiempos, la segunda venida del Señor, todo este tipo de cosas. Lo que tenga que pasar, va a pasar, va a pasar. Pero lo que sí nos enseña el Evangelio es a estar vigilantes. El Señor lo enseña. Fíjense esa parábola de las 12 vírgenes, 12 necias, ¿verdad? Y otras 12 que sí tenían fe y guardaban su aceite. Y ellas no sabían cuándo iba a venir su Señor. O sea, el Evangelio nos enseña que el día que venga el Señor no nos va a dar ningún tipo de aviso, sino que el llamado es a perseverar. Y aquel que persevere hasta el final, dice la Escritura, ese se salvará. Pero perseverar, no vivir una vida mediocre porque me van a avisar. Voy a vivir como me dé la gana porque me van a avisar, va a haber un gran aviso. Sí, sí. Un día antes, cuando esté ese aviso, pues yo voy, me confieso, comulgo, unción de enfermos, todo lo que sea, ¿verdad? Me haré un cristiano premium, ¿verdad? Con ese aviso, todo arreglado. Ojo, dice San Pablo a los Gálatas. Dios no puede ser burlado. O sea, tú no puedes vivir como se te dé la gana, esperar que te avisen, porque ¿y si no te avisan? ¿Y si te llenas de pecado?
vives en pecado mortal porque tú crees que te van a avisar. O sea, yo me voy a ir a robar a un piso y yo sé que alguien me va a avisar. Venga, José Manuel, para ya porque ya viene el dueño. Y entonces me marcho y fuera. No. La Biblia, los santos evangelios, nos enseña a vivir vigilantes. Y el Señor nos llama a estar tranquilos, porque Él venció al mundo, ¿verdad? Que llegue el final de los tiempos para ti y para mí debería de ser algo eh, que para mí no sería una calamidad, para mí sería una alegría, sinceramente. Que el Señor venga en la parusía, ya con toda su gloria, con todos sus santos y sus ángeles, y venga, pues, a terminar con todo ese sistema de cosas, pues para mí sería algo maravilloso. Y no me debería de dar miedo, ni a ti tampoco. Por eso, no nos dejemos llevar por pájaros de mal agüero que lo único que hacen es, pues, torpedear tu fe y desviarte del camino correcto y del magisterio y las enseñanzas de la iglesia. Dios te guarde, Dios te bendiga.